Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo interactivo de Alma Espacio Holístico. Gracias por estar del otro lado, por acompañarme, por formar parte de esta hermosísima comunidad que día a día sigue creciendo. Y hoy, consultantes, vamos a estar preguntando, ¿qué es eso que vos despertás en tu personita especial? ¿Qué aspectos de su mundo interno se activan cuando piensa en vos? ¿Y cómo esto influye en la dirección que toma esta conexión entre ambos? Como siempre, las lecturas son colectivas, nos quedamos con lo que resuena. Si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita, a ponerle me gusta, a participar de los directos también. Vamos a tener dos opciones hoy. En la opción número 1 vamos a tener un cuarzo blanco y vamos a estar con esta baraja preguntando qué es eso que despertás en tu personita especial. ¿Qué es eso que despiertas en tu personita especial? Justo, mira, el despertar del juicio en la opción número 1. En la opción número 2 vamos a tener un árbol de la vida. Vamos a tener esta baraja, ahí tenemos al mago, la toma de conciencia, el caballo de espadas, el 10 de copas, sota de oros. Vamos a ver qué es eso que despertas en la opción número 2 con esta baraja. Quiero que respires profundo, que conectes con tu interior, con tu intuición, que escuches esa vocecita interior que está dentro tuyo. Elijas una de las dos opciones y vamos a ver qué es eso que estás despertando en esa personita. Respiramos profundo, elegimos y comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Opción número 1 que escogieron, el cuarzo blanco. Y vamos a ver eso que despertás en tu personita. Y lo primero que vamos a estar preguntando es acerca de qué se activa inmediatamente cuando piensa en vos. ¿Qué es eso que se activa pero inmediatamente cuando aparece tu recuerdo, cuando piensa en vos? Vamos a ver qué es eso que surge en lo inmediato. Eso que no puede procesar. Copas, la justicia, 8 de espadas, vamos a sacar una más, 2 de espadas, 10 de espadas, muy mental viene la situación. En la opción número 1, las cartas no solo nos hablan de emociones, sino que nos hablan de una reflexión profunda, como si tu energía consultante activara algo que esta persona todavía intenta comprender o acomodar, digamos, dentro suyo. El 3 de copas nos habla de los momentos compartidos, de recuerdos, de experiencias que dejaron una sensación de alegría, de cercanía, complicidad. Puede haber conversaciones que disfrutó, momentos donde pudo relajarse, risas compartidas, me trae mucho eso. Había una sensación de conexión natural. Por eso siento que el recuerdo inicial no es pesado. Porque lo primero que aparece con este 3 de copas suele ser agradable. Entonces hay una sensación de bienestar asociada a la historia. Pero inmediatamente entra en escena la justicia. Y acá la energía empieza a cambiar. Porque además la justicia le va a dar paso a todas estas cartas de espadas. Entonces, después de este recuerdo que dijimos acá, que era suave, que era lindo, aparece una necesidad de evaluar, de analizar lo ocurrido, de revisar las decisiones. Para otros va a ser preguntarse lo que era correcto o no. Es alguien que intenta comprender el significado de ciertas experiencias. Y eso me hace pensar que vos no sos una persona que esta conexión pueda recordar de forma superficial. Porque tu recuerdo, consultante, activa la reflexión, activa el balance,
activa preguntas importantes. Y muchas veces esa reflexión no siempre es cómoda. Porque acá aparecen dudas, aparecen pensamientos repetitivos, preguntas sin respuestas para algunos casos, para otros serán escenarios imaginarios. Hay dificultad para encontrar una conclusión definitiva. Y esto lo hace muy humana la lectura, porque cuando una historia dejó huella, la mente suele intentar encontrar explicaciones, incluso mucho tiempo después. Y este 2 de espadas va a profundizar mucho más esa sensación, porque muestra indecisión, el no saber exactamente qué pensar, emociones y razonamientos que se contradicen. Es alguien, tu personita, que intenta o lo va a hacer evitar mirar algo de frente, que busca permanecer en una zona intermedia. No siento una persona que tenga hoy todas las respuestas. Siento una persona que todavía procesa parte de la historia. Y este 10 de espadas explica también un poco por qué todo este proceso mental existe. Porque aquí, consultante, hubo algo que marcó un antes y un después. Para algunos de ustedes puede haber sido una decepción, para otros puede ser que estén atravesando una ruptura, una situación que dolió y que no fue hablada, un final que dejó enseñanzas importantes. Y esto es fundamental, porque el tarot no muestra a alguien recordando una historia cualquiera. Muestra a alguien recordando una historia que tuvo impacto. Entonces, ¿qué se activa inmediatamente cuando piensa en vos? Primero aparecen los recuerdos agradables. Primero 3 de copas con recuerdos agradables, momentos compartidos que dejaron una huella positiva. Pero luego aparece esta necesidad de revisar, de comprender lo vivido. Y cuando uno empieza a revisar, empiezan a aparecer esas preguntas que todavía no tienen una respuesta completa. Aparece la indecisión, las dificultades de encontrar una conclusión definitiva. Y esto, consultante, ocurre porque esta historia es una historia que dejó una marca emocional, que sigue teniendo significado. No muestra esta lectura a una persona consumida por el pasado, pero tampoco muestra indiferencia. Muestra a alguien que todavía asocia tu energía como una experiencia importante de su vida. Una experiencia que le dejó recuerdos valiosos. Y también preguntas que siguen buscando un lugar dentro de su historia. Yo veo que el primer impacto son sonrisas, son lindos recuerdos, pero automáticamente es la evaluación. Automáticamente es esto de las preguntas que regresan, las decisiones que se tomaron. Entonces hace que tu recuerdo se convierta en algo que es imposible de olvidar, consultante. Vamos a ver más, vamos a ver qué emoción o aprendizaje despertás. ¿Cuál es esa emoción que despertás? Tenemos el 4 de copas, el 2 de bastos, el emperador, el rey de copas. Y para que haya tantas preguntas, no, me parecía que tenía que salir algún rey. Y la fuerza. Y aquí ya vemos emociones más maduras. No hablan solamente de amor, sino estas cartas hablan de crecimiento emocional. De una parte de sí mismo o de sí misma, ustedes lo van adaptando, que tuvo que evolucionar gracias a esta conexión. Este 4 de copas habla de la introspección, habla de detenerse,
de observar la propia vida desde otro lugar. Es alguien que va a cuestionar ciertas actitudes, va a revisar, vuelve el tema de revisar lo que antes daba por sentado, darse cuenta de cosas que antes no se valoraban. Hay un mirar hacia adentro. Y esto me parece importante, porque una de las primeras cosas que despertas en esta personita es la reflexión. No sos una energía que simplemente pasa, sos una energía que deja preguntas. Y este 2 de bastos empieza a abrir la perspectiva, porque nos habla un poco de horizonte, de posibilidades, de imaginar otros caminos, preguntarse qué podría haber sido diferente. Es ampliar la mirada sobre la propia vida, salir por ahí de esa visión limitada de las cosas. Y acá aparece algo muy bonito, porque pienso que tu personita, vos despertás en tu personita, mejor dicho, esa capacidad de mirar más lejos, de pensar más allá de lo inmediato. Y después tenemos al emperador que marca un punto de inflexión, porque nos habla de esa responsabilidad, de esa estructura, de hacerse cargo. Después de toda esa reflexión está el asumir decisiones, el tomar el control de su propia vida. Por eso decía, después que me salieron tantas cartas de pensamiento, de reflexión, de dudas, y bueno, era porque acá hay una responsabilidad distinta. Hay un actuar con mayor madurez, un construir bases más sólidas. Y me gusta porque esto se aleja de ser una lectura de idealización. Yo veo a alguien que no está pensando solamente en sentimientos. Veo a alguien que a través de esta conexión tuvo que crecer. Y entonces aparece esa rey de copas que nos habla de la inteligencia emocional de tu personita, de aprender a comprender eso que se siente, de gestionar emociones con más equilibrio, de expresar afecto, pero de manera más consciente. Veo una persona que conecta con la energía de la empatía, que reconoce la profundidad, pero la profundidad de los propios sentimientos. Y finalmente la fuerza, que resume todo este aprendizaje, porque habla del dominio interior. No me dejo llevar no me dejo llevar por los impulsos. No me muevo por un control rígido, sino me muevo desde la comprensión, porque esta combinación me permite ser empático, me permite comprender, me permite manejar impulsos, actuar con paciencia, desarrollar, consultante, fortaleza, pero fortaleza emocional. Descubrir que la verdadera fuerza nace desde el corazón, no desde la imposición. Yo acá veo evolución. Vos despertás evolución. Más que una emoción puntual, hay una evolución. Entonces, ¿qué emoción o aprendizaje estás despertando? Esa capacidad de reflexionar sobre sí misma y sobre sus decisiones. Despertás una mirada más amplia, y más amplia sobre las posibilidades de la vida y de los vínculos. Hay una necesidad en tu persona de actuar con mayor responsabilidad, con más madurez, porque vos le trajiste un aprendizaje emocional que lo ayudó o la ayudó, ustedes lo adaptan, a comprender mejor lo que siente, que lo llevó a tener una fortaleza interior que nace de la paciencia, que nace desde la conciencia, desde el crecimiento personal. Yo veo una lectura de transformación aquí. Hay muchas personas que pueden llegar a nuestra vida a hacernos sentir, pero hay otras que llegan a ayudarnos a convertirnos en alguien diferente, y eso es lo que veo acá. Vos has ayudado a que esta persona con el tiempo, con mucha paciencia y con mucho tiempo, empiece a descubrir
una versión interior que tenía escondida y que no sabía que existía. Vos despertás una versión más consciente y madura de él o de ella. Vamos a ver un poco más y vamos a ver cómo impacta todo esto que vimos en sus decisiones o actitudes. Vamos a ver cómo impacta en sus decisiones o actitudes. Reina de oros, 9 de espadas, la emperatriz, la reina de espadas y el 6 de espadas. Que acá hay una transición, hay un cambio. A ver, vamos a acomodarlas que se vean todas ahí. ¿Cómo impacta esto en sus decisiones? Y acá las cartas nos muestran algo interesante, porque el impacto existe, pero no necesariamente se te va a traducir en acciones impulsivas, por lo pronto. Acá esto se va a ir traduciendo en un cambio interno que termina modificando la manera que esta personita tiene de relacionarse consigo mismo y con los demás y con vos. Porque todo arranca con esta reina de oros, que es una carta que habla de valor, es una carta que habla de estabilidad, de aquello que merece ser cuidado, esta reina de oros, de priorizar lo que realmente importa, de buscar relaciones más sanas, construir desde una realidad, no desde la fantasía. Veo a alguien que empieza a valorar profundamente ciertos vínculos. Y esto me parece muy significativo, porque tu energía parece llevar a esta personita a preguntarse qué merece verdaderamente su tiempo y su atención. Ahora bien, después nos sigue el 9 de espadas. Y acá vemos el proceso que no siempre es cómodo. Porque también aparecen preocupaciones, porque también aparecen cuestionamientos internos, porque vuelven a surgir estos pensamientos, hay arrepentimiento, hay pensamientos que vuelven una y otra vez, el miedo a equivocarse va a ser para algunos. Tu recuerdo despierta preguntas. La diferencia es que ahora el efecto que generan esas preguntas es que lo obligan a revisar cosas que preferiría tener resueltas. Y ahí aparece la emperatriz, una carta que me parece preciosa y que vuelve a confirmar esto del crecimiento que veíamos. Esto de la abundancia emocional, de aprenderse a nutrir de aquello que tiene valor. Veo una persona que se abre más a la sensibilidad, desarrolla una mirada más amorosa de la vida. Es alguien, tu personita, que va a comprender que algunas conexiones dejan semillas que siguen creciendo con el tiempo. Y esto me encanta, porque muestra que el impacto no es solamente mental, también es emocional. Y esta reina de espadas nos trae el equilibrio, porque después de tanta sensibilidad también aparece la claridad, el tomar decisiones más conscientes, el poner límites cuando sea necesario. Consultante, esto nos habla de actuar con honestidad, de ver las cosas como son, no como quisiéramos que fueran. Y esto es importante porque evita que todo se vuelva idealizado. Esta personita no se va a perder en las emociones, va a aprender a integrarlas con la razón. Y finalmente este 6 de espadas, que cierra esta lectura, nos muestra que el resultado de todo este proceso va a ser una transición, va a ser un movimiento, va a ser una evolución. El dejar atrás etapas viejas, aprender de lo vivido, avanzar con más sabiduría.
Veo a una persona encontrando una forma más tranquila de relacionarse con el pasado. Sinceramente es una carta muy positiva, porque no habla de quedarse atrapado, habla de crecer. Entonces, ¿cómo va a impactar todo esto en las decisiones o actitudes de tu personita? Lo lleva primero que nada a valorar más profundamente aquello que considera importante y auténtico. Va a despertar reflexiones, preocupaciones, que son necesarias porque lo obligan a revisar aspectos de su vida, porque favorecen ese crecimiento personal, emocional. Es alguien que va a cambiar la manera en la que comprende los vínculos. Lo impulsa a tomar decisiones más honestas y conscientes. Y finalmente, lo va a ayudar a avanzar, integrando lo que ha aprendido y dejando atrás viejas formas de pensar o de actuar. Vos, consultante, no despertás solamente sentimientos, despertás evolución. Yo acá veo una persona que gracias a esta conexión empezó a verse a sí misma con más profundidad. Veo una persona transformada por la experiencia. Consultante, vos en tu personita especial despertás reflexión, despertás responsabilidad, despertás madurez emocional, despertás claridad, despertás evolución. Espero que estos mensajes te hayan servido, que te hayan resonado, que te hayan traído un poco de claridad. Si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita. Quiero que me cuentes si esto ha resonado en comentarios. Quiero que participes de los directos también. Gracias por acompañarme, gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Te mando mucho amor y mucha luz. Bienvenidos, bienvenidas. Opción número 2 que escogieron el árbol de la vida. Y vamos a ver qué es eso que despertás en tu personita especial. Lo primero que vamos a preguntar es acerca de qué se activa inmediatamente cuando piensa en vos. ¿Cuál es esa primera reacción energética? ¿Qué despierta tu presencia, tu recuerdo? ¿Qué surge de manera espontánea? Vamos a ver, tenemos 8 de bastos abriendo esta lectura, 8 de copas, la fuerza, vamos a sacar una más, reina de copas, y vamos con una más por acá, as de espadas. ¿Qué se activa inmediatamente? Y acá vemos algo que es visceral, algo que es difícil de ignorar. Porque las cartas muestran que tu energía genera movimiento. Este 8 de bastos nos habla de una activación, pero que es instantánea. Acá hay pensamientos que aparecen de golpe, recuerdos inesperados, esta necesidad de reaccionar, esa sensación de que algo vuelve a ponerse en movimiento. Yo acá no siento una energía lenta, siento una energía que irrumpe. Como cuando alguien está concentrado en una cosa y de repente un recuerdo cambia completamente el foco de atención. Pero ¿qué pasa? Tenemos un 8 de copas. Y esto lo vuelve muy interesante porque esta carta nos habla de la distancia emocional. Nos habla de aquello que nunca terminó de resolverse del todo. Hay una etapa que tu personita intentó dejar atrás. Emociones que creyó superar. Algo que lo alejó ya sea física o emocionalmente. Y es una búsqueda que todavía continúa. Y esto es importante porque las cartas no dicen que esta persona vive pensando en vos, pero sí muestran que cuando tu energía aparece, vuelve a conectar con algo que creyó más cerrado de lo que realmente estaba.
Y después aparece la fuerza. Y acá vemos la reacción más humana, porque es una persona que va a intentar controlarse, que va a contener sus emociones, que va a mantener la calma, que no quiere actuar impulsivamente, quiere gestionar lo que siente de manera racional. Y esto suele pasar cuando una conexión toca fibras sensibles. No siempre la primera reacción es acercarse. A veces la primera reacción es intentar mantener el equilibrio. Entonces, esta carta, que es preciosa, muestra que detrás de todo ese autocontrol existe sensibilidad, existe emoción, existe profundidad. Acá hay empatía, hay cariño, hay comprensión emocional, hay un sentimiento que no es superficial. Y me gusta mucho porque no habla necesariamente de un amor romántico idealizado. Habla de una conexión que toca el corazón. Y finalmente este as de espadas, que termina de explicar un poco eso que le pasa. Porque ese as de espadas habla de claridad, de darse cuenta, de comprender algo importante. Acá hay una verdad que aparece. Hay una realización interna. Es como si fuera una perspectiva diferente de esta historia. Una comprensión que antes no estaba disponible. Y sinceramente creo que es la carta más importante de este bloque. Porque muestra que tu energía no solamente despierta emociones, despierta la toma de conciencia. ¿Qué se activa, consultante, inmediatamente cuando tu personita piensa en vos? Primero es la reacción rápida e intensa que lo vuelve a poner en movimiento, que vuelve a poner en movimiento la mente de esta persona. Hay recuerdo de emociones, de situaciones que intentó dejar atrás, pero que todavía siguen conservando significado. Esa necesidad de comprender, y de controlar lo que siente antes de actuar. Se activa una sensibilidad genuina que conecta con aspectos profundos de su mundo emocional. Y esta claridad que lo lleva a ver ciertas verdades desde una manera diferente. Me gusta mucho la energía de esta opción, porque no habla de alguien atrapado en la nostalgia, habla de alguien que cada vez que tu energía aparece, se ve obligado a reconocer algo que sigue teniendo importancia dentro de su historia. Es como una carta que está guardada en un cajón, que lleva mucho tiempo y pasa meses sin ser leída. Pero cada vez que vuelve a aparecer entre las manos, despierta emociones, despierta recuerdos, despierta verdades que regresan con una intensidad, consultante, que es imposible de ignorar. Vos en tu personita despertás movimiento, despertás emociones profundas, verdades que no pueden seguir siendo escondidas. Y vamos a ver un poco más acerca de esas emociones. ¿Cuáles son puntualmente esas emociones que despertás? Sabemos que son profundas, pero vamos a ver más a profundidad. Vamos a hablar un poco más sobre esas emociones. Rueda de la fortuna, el loco, 9 de bastos, 6 de espadas y vamos a sacar una carta más. Tenemos a los enamorados. Y vamos a hablar de esas emociones, de ese aprendizaje profundo que vos despertás en tu personita especial. Vos despertás cambio. Esa sensación de que siempre existe la posibilidad de tomar un rumbo diferente. Abre esta lectura la Rueda de la Fortuna y esta carta habla de los giros inesperados, de ciclos, de momentos que cambian la dirección de una historia. Esto de comprender que nada permanece igual para siempre,
Aceptar que la vida tiene etapas. Reconocer que algunas conexiones llegan para transformar el camino. La rueda también me trae el abrirse a nuevas posibilidades. Y esto me parece muy importante, porque una de las primeras cosas que vos despertás es esa conciencia de cambio. Tu energía parece sacarlo de lugares donde todo estaba demasiado predecible. Y después aparece el loco que termina profundizando más la idea. Porque el loco habla de la libertad, habla de animarse, habla de empezar algo nuevo, de explorar caminos diferentes. Salgo de mi zona de confort, recupero la espontaneidad, permito vivir experiencias que antes me daban miedo. Y acá siento algo muy lindo, consultante, porque no veo una energía de dependencia, veo una energía que despierta posibilidades. Pero ¿qué pasa? Todo cambio no siempre es fácil. Hay resistencias internas. Existen heridas antiguas, el miedo a volver a sufrir, la necesidad de protegerse. Acá la transformación convive con el miedo, convive con temores. Los temores no desaparecen de un día para el otro, pero aún así esta persona sigue avanzando. Porque después tenemos el 6 de espadas. Y acá encontramos uno de los aprendizajes más profundos. Porque nos habla de la transición, de evolucionar, de dejar atrás etapas que ya cumplieron su función. Veo una persona aprendiendo a soltar, aprendiendo a encontrar paz después de un periodo difícil. Lo veo avanzando con más sabiduría, comprendiendo que crecer implica despedirse de ciertas versiones de uno mismo. Y finalmente llegamos a los enamorados. Y esta carta es mucho más profunda de lo que a veces parece, porque no solamente habla del amor, habla de una elección que se hace con coherencia, alineada con la verdad del corazón. Veo una persona que decide qué tiene valor, que escucha realmente lo que siente, que elige desde la autenticidad. Es ese comprender qué tipo de vínculo deseo construir. El aprendizaje que despertás no es simplemente una emoción, es un aprendizaje existencial, consultante. Vos lo llevás a preguntarse, ¿qué quiero realmente de mi vida? ¿Qué camino me hace sentir más auténtico? ¿Estoy viviendo de acuerdo a lo que siento? Entonces, la emoción que despertás es esa conciencia de que la vida puede cambiar en cualquier momento. En cualquier momento se pueden abrir nuevas posibilidades. Hay un deseo de explorar caminos diferentes, de salir de zonas de comodidad que ya no generan crecimiento. Despertás el valor de seguir adelante, incluso cuando existen heridas. Despertás la capacidad de dejar atrás etapas difíciles, pero para avanzar a una paz interior. Y por sobre todo, consultante, y me quedo con esto, es que despertás la necesidad de tomar decisiones más auténticas, más alineadas con lo que realmente y verdaderamente siente en el corazón. Yo veo una persona que gracias a esta conexión empieza a cuestionarse el rumbo de su propia vida. Y eso suele ser la huella más profunda que alguien puede dejar en el otro. Yo creo que vos lo invitaste a encontrar nuevos caminos, nuevos senderos que a pesar de los temores despiertan ilusión. Vos despertaste cambio, despertás movimiento, el deseo de vivir de manera más auténtica. Me quedo con eso. Quiero que si esta lectura está resonando, me lo hagas saber en comentarios. Si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, ponerle me gusta.
Y ahora vamos a ver, después de todo esto que hemos visto que despertás en tu personita, ¿cómo impacta esto en sus decisiones o actitudes? ¿Cómo va a impactar esto en sus decisiones o actitudes? Y arrancamos con el carro. Tenemos 2 acá, 9 de espadas, 9 de oros, 10 de copas, y ahora vamos por acá a sacar una más, la templanza. ¿Qué va a ser tu personita especial con todo esto? Y acá hay algo interesante, porque el impacto es real. El impacto es real, pero no ocurre de forma lineal. Hay avances, hay dudas, pero también hay una búsqueda de equilibrio. El carro nos habla y nos deja un mensaje claro. Tu energía lo empuja a moverse, a no quedarse exactamente donde estaba. Acá vemos toma de decisiones, buscar respuestas, recuperar el control de ciertas áreas de su vida, avanzar hacia objetivos más claros. Y esto conecta perfectamente con lo que venimos hablando, porque si despertás esa sensación de que existe otro camino posible, el carro muestra que tu personita empieza a considerar recorrerlo. Pero inmediatamente aparece el 9 de espadas. Y acá vemos la otra cara de la historia. Porque avanzar también genera inquietud. También genera el miedo a equivocarse. Las dudas sobre las consecuencias. Las preocupaciones por lo que podría pasar. Hay pensamientos que aparecen durante la noche cuando todo está en silencio. No estamos viendo a una persona que es completamente segura. Estamos viendo a alguien que siente el impulso del cambio, pero al mismo tiempo teme lo que ese cambio podría traer. Pero no se queda ahí porque avanza un 9 de oros. Habla de que hay una evolución importante. El 9 de oros nos habla de valor personal, de autonomía, de seguridad interior, de confiar en sí mismo. Vemos a una persona que quiere construir estabilidad, que quiere fortalecer el autoestima, que quiere tomar decisiones desde la abundancia, no desde la carencia. Y sinceramente esto me trae que lo de que despertás en tu personita no termina generando dependencia, termina generando crecimiento, y eso sí me gusta mucho. Porque eso es lo que permite, esa independencia es lo que permite llegar a un 10 de copas. Que es una de las cartas más hermosas porque nos habla del bienestar emocional, de la armonía, de preguntarse qué significa realmente ser feliz. Y es esto de buscar vínculos más auténticos, de valorar la paz emocional, priorizar aquello que nutre el corazón, redefinir la idea de plenitud. No necesariamente significa que esta persona vaya a correr detrás de vos, no. Significa que tu personita especial empieza a tomar decisiones pensando más en la felicidad genuina y menos en lo que se espera de él o de ella. Y finalmente cerramos esta lectura con la templanza, que me encanta, porque habla de equilibrio, habla de integración, de encontrar un punto medio, sanar los extremos, actuar con mayor calma, esto de unir razón y emoción. Permitirte que las cosas evolucionen de forma natural. Después de tanto movimiento, de tanta pregunta, de tanto aprendizaje, la energía empieza a buscar paz. Entonces, ¿cómo va a impactar todo esto en sus decisiones? Primero lo va a impulsar a tomar las riendas de aspectos importantes en su vida.
va a despertar dudas, va a despertar cuestionamientos, que lo van a obligar a revisar lo que realmente quiere. Esto le va a ayudar a favorecer la confianza en sí mismo y en las decisiones que toma. Y lo va a ir acercando hacia una definición más auténtica de lo que es la felicidad y el bienestar emocional. Y finalmente va a promover una actitud más equilibrada, más consciente, más armoniosa frente a los vínculos, frente a la vida. Vos no despertás, consultante, solamente sentimientos, despertás la necesidad de vivir una vida más auténtica. Tu energía despierta movimiento, despierta decisiones, despierta una búsqueda más consciente de la felicidad. Me trae que tu energía no le entrega todas las respuestas, pero sí le muestra el horizonte. Y a partir de ahí es de donde tu personita puede empezar a buscar otros caminos, otros senderos. Vos le despertás cambios importantes. Veo a alguien que se replantea el rumbo de su vida. Despertás ese deseo de elegir desde la autenticidad. Veo a una persona que va a buscar felicidad, va a buscar equilibrio, va a buscar verdad personal. Tu huella no puede ser ignorada, porque tu huella, consultante, dejó una evolución personal en tu personita especial. Dejó un crecimiento. Espero que estos mensajitos te hayan aportado claridad. Quiero que me lo hagas saber en comentarios. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo. Te mando mucho amor y mucha luz.